Había una vez un lugar olvidado en el corazón de América, donde los susurros del pasado resonaban entre los muros descascarados y las sombras se retorcían en cada rincón. Se llamaba el Hospital Psiquiátrico Hellingly, un edificio decrépito perdido en medio de la nada, cuyo eco parecía llevar consigo los lamentos de las almas atormentadas que alguna vez lo habitaron. Este relato se sumerge en las profundidades del horror que acecha en sus pasillos silenciosos y sus habitaciones abandonadas. Era una fría noche de otoño cuando Sarah, una joven periodista intrépida en busca de la historia que la catapultaría a la fama, decidió adentrarse en los secretos enterrados del Hospital Hellingly. Aunque la luna apenas iluminaba el camino, la estructura siniestra se erguía amenazante en la penumbra. Sarah, con una linterna en mano y nervios de acero, traspasó la entrada oxidada, marcando el inicio de su descenso a la locura. Los pasillos estaban sumidos en un silencio sepulcral, solo interrumpido por el crujir de sus propios pasos. Las paredes, cubiertas de hiedra y humedad, parecían exhalar la esencia del sufrimiento pasado. A medida que Sarah avanzaba, imágenes fantasmales se insinuaban en las sombras, pero cada vez que giraba la cabeza, no quedaba más que el vacío. Encontró una puerta entreabierta, una entrada clandestina hacia el horror que se ocultaba en las entrañas del hospital. Al traspasar el umbral, la temperatura descendió abruptamente, y un eco escalofriante de risas distorsionadas resonó en sus oídos. La sala estaba iluminada por la luz tenue de una lámpara oscilante, revelando camas desgarradas y sillas de ruedas abandonadas. Pero lo más inquietante fue la sombra de una figura encorvada que se deslizaba por el pasillo. Sarah, incapaz de resistir su curiosidad, persiguió la silueta en el oscuro laberinto de pasillos. La figura desapareció y volvió a aparecer, cada vez más lejos. La joven periodista se encontró frente a una puerta entreabierta, desde donde emanaba una luz mortecina. Al empujarla, descubrió una habitación lúgubre, donde retratos desgarrados y escrituras incomprensibles adornaban las paredes. En el centro de la sala, una mesa cubierta de polvo sostenía un viejo fonógrafo que, para sorpresa de Sarah, comenzó a reproducir una melodía discordante. Las sombras danzaban en la penumbra, formando figuras grotescas que parecían susurrar antiguos secretos. Un viento gélido sopló a través de la habitación, extinguieron la vela que Sarah llevaba consigo, dejándola sumida en la oscuridad. De repente, una risa histérica retumbó en sus oídos. Sarah, presa del pánico, intentó huir, pero se cerraron con un estruendo, dejándola atrapada en ese rincón olvidado del hospital. La risa se intensificó, pareciendo surgir de las mismas paredes que la rodeaban. Entonces, en la penumbra, la figura encorvada se materializó frente a ella. Era un hombre de aspecto demacrado, con ojos huecos que parecían reflejar el abismo. Vestía un atuendo antiguo, propio de otra época, y su risa desgarradora llenaba la sala. Sarah, con el corazón latiendo con fuerza, intentó articular palabras, pero su voz se perdió en el eco de la risa retorcida. El hombre extendió una mano huesuda hacia ella, y de repente, el fonógrafo cobró vida con una melodía aún más perturbadora. Las sombras se contorsionaban en el suelo, formando imágenes grotescas de sucesos pasados. Sarah sintió que la habitación se contraía a su alrededor, como si estuviera siendo absorbida por una dimensión desconocida. De repente, el hombre detuvo su risa y miró fijamente a Sarah. En un susurro lúgubre, pronunció su nombre: Sarah, has despertado los demonios que acechan en estos muros. Ahora, compartirás el destino de aquellos que vinieron antes que tú. La joven periodista, paralizada por el terror, observó cómo la figura se desvanecía en la oscuridad. La risa se disipó, y las sombras se retiraron, dejándola sola en la sala iluminada por la luz intermitente de la lámpara. Desesperada por escapar de aquel lugar maldito, Sarah buscó frenéticamente una salida. Las puertas y ventanas seguían cerradas, y la atmósfera se volvía cada vez más opresiva. La melodía del fonógrafo se reinició, pero esta vez, la música parecía arrastrarla hacia un abismo sin fin. En un último intento de huir, Sarah corrió hacia la puerta por la que había entrado, pero al abrirla, se encontró en un pasillo desconocido. Los murmullos de voces distorsionadas resonaban a su alrededor, y las sombras danzaban en las paredes como espectros hambrientos. Sabía que algo terrible la esperaba en cada esquina, pero no podía dejar de avanzar.
Mientras Sara exploraba los laberínticos pasillos del Hospital Hellingly, las paredes parecían susurrarle historias de dolor y desesperación. Voces del pasado resonaban en su mente, contándole relatos de pacientes olvidados, de tratamientos crueles y de almas atrapadas en un tormento eterno. En una de las habitaciones, Sara encontró un antiguo diario, cubierto de polvo y con las páginas amarillentas. Las entradas detallaban las experiencias de un médico que trabajó en el hospital durante los oscuros años de su funcionamiento. Descubrió que el doctor experimentó con tratamientos inhumanos, utilizando métodos que desafiaban toda ética médica. Según las páginas desgastadas, el médico, obsesionado con encontrar la cura para la locura, llevó a cabo procedimientos experimentales que causaron sufrimiento innecesario a los pacientes. Las historias de tortura y sufrimiento saltaban de las páginas, formando un relato horripilante de la historia del hospital. Cada habitación que exploraba Sara parecía contener la esencia de aquellos que alguna vez sufrieron en el Hellingly. Sombras de pacientes encadenados a las camas, gritos desgarradores y ecos de lamentos llenaban los oscuros corredores. A medida que avanzaba, las imágenes del pasado se entrelazaban con su realidad, creando una pesadilla interminable. En un rincón apartado, descubrió una sala de terapia electroconvulsiva. Las camillas de metal oxidado y los restos de antiguas máquinas revelaban la brutalidad de los tratamientos aplicados. Sara pudo sentir la electricidad en el aire, como si el sufrimiento de aquellos pacientes aún persistiera en el lugar. La linterna de Sara parpadeó, proyectando sombras grotescas en las paredes. Los murmullos del pasado se intensificaron, resonando en su mente como un eco interminable. Mientras avanzaba, las paredes parecían cerrarse sobre ella, como si el hospital mismo intentara retenerla en su abrazo lúgubre. De repente, una figura encapuchada apareció en el final de un pasillo. Con pasos lentos y arrastrados, se acercó a Sara. La figura levantó la cabeza, revelando un rostro sin ojos, solo cuencas vacías que emanaban un resplandor tenue. Aunque no emitía sonido alguno, la figura parecía comunicarse con Sara telepáticamente, compartiendo el dolor y la angustia que vivieron en ese lugar. ¿Quién eres?, preguntó Sara con voz temblorosa, pero la figura permaneció en silencio. En cambio, la habitación se llenó de susurros incomprensibles y sombras que cobraron vida, danzando en torno a ellos. La figura levantó una mano esquelética y señaló hacia una puerta entreabierta al final del pasillo. Sin decir palabra, instó a Sara a seguir adelante. La joven periodista, sintiendo una extraña conexión con la figura, se aventuró hacia la puerta, sin saber qué horrores la aguardaban más allá. Tras cruzar la puerta entreabierta, Sara se encontró en un pasillo estrecho, iluminado por lámparas oscilantes que emitían una luz mortecina. El aire se volvió más denso, y los murmullos del pasado parecían converger en un eco ensordecedor. A medida que avanzaba, las sombras se retorcían a su alrededor, tomando formas espectrales que parecían susurrarle secretos inconfesables. Las paredes estaban cubiertas de fotografías desgarradas, retratos de pacientes cuyos ojos vacíos parecían seguir a Sara a medida que avanzaba por el pasillo. Las imágenes narraban historias de vidas desgarradas por la locura y la desesperación. Algunas fotografías mostraban rostros deformados por la agonía, mientras que otras revelaban sonrisas perturbadoras que contrastaban con los ojos llenos de tristeza. Una puerta al final del pasillo estaba entreabierta, revelando una luz tenue que parpadeaba como una vela en el viento. Sara, sintiendo una extraña compulsión, se acercó cautelosamente y empujó la puerta. Al otro lado, encontró una sala iluminada por velas, con un altar improvisado en el centro. En el altar yacía un viejo libro con tapas de cuero, cubierto de polvo y desgastado por el tiempo. Al abrirlo, las páginas crujieron como huesos quebradizos. La escritura era un conjunto de símbolos y runas, un lenguaje antiguo que resonaba en la mente de Sara de manera incomprensible. A medida que recorría las páginas, sintió como el pasado se desplegaba ante ella, revelando secretos oscuros que el tiempo había tratado de ocultar. La sala parecía vibrar con una energía ancestral, y sombras danzantes se materializaban en las paredes. En el centro del altar, una vela titilaba como si estuviera a punto de apagarse. De repente, la habitación se llenó de un susurro etéreo, una voz ancestral que resonaba desde lo más profundo del hospital. «Sara», susurró la voz,
has despertado las sombras que yacen en el olvido. El Hospital Hellingly guarda secretos que la realidad se esfuerza por enterrar. Ahora, eres parte de esta historia, un eslabón más en la cadena de almas perdidas. Las sombras se contorsionaron, formando figuras espectrales que parecían fusionarse con la oscuridad. Sara, abrumada por la sensación de estar atrapada entre dimensiones, intentó cerrar el libro, pero sus manos temblaban de manera incontrolable. La voz continuó, revelando la conexión de la joven periodista con los eventos del pasado. El libro narraba la historia de un antiguo ritual realizado en el hospital para invocar fuerzas oscuras en busca de conocimiento y poder. Los pacientes, sometidos a experimentos crueles, se convirtieron en conductos para entidades más allá de la comprensión humana. El ritual buscaba trascender la realidad, pero en cambio, dejó una maldición arraigada en los cimientos del hospital. Tu presencia, susurró la voz ancestral, ha reavivado la llama de la condena. El destino de aquellos que buscan la verdad en este lugar es sellado por las sombras que nunca descansan. Sara, sintiéndose absorbida por la energía maligna que envolvía la sala, intentó cerrar el libro con más fuerza. En el momento en que lo logró, la habitación quedó sumida en la oscuridad. La vela se apagó, y un silencio sepulcral descendió sobre ella. Cuando volvió a encender la linterna, Sara se encontró en un pasillo diferente, como si hubiera cruzado nuevamente una barrera entre dimensiones. La puerta por la que entró había desaparecido, y los murmullos del pasado se desvanecieron en la distancia. Sara continuó su travesía por los pasillos del Hospital Hellingly, cada vez más consciente de que estaba atrapada en una realidad retorcida. Los corredores se estiraban hacia lo desconocido, y las sombras parecían tener vida propia, acechándola en cada rincón. Encontró una escalera que descendía a la oscuridad de los niveles inferiores. A medida que descendía, el aire se volvía más húmedo, y el sonido de gotas de agua resonaba en la oscuridad. La linterna de Sara iluminaba imágenes fugaces de figuras desfiguradas y ojos brillantes que la observaban desde la penumbra. Llegó a un pasillo subterráneo donde las paredes estaban cubiertas de grafiti y mensajes incomprensibles. Las sombras se retorcían en el suelo, formando imágenes grotescas de cuerpos retorcidos y rostros deformados. Mientras avanzaba, la temperatura descendió aún más, y su aliento se condensaba en el aire frío. De repente, una puerta al final del pasillo se abrió lentamente. Sara se acercó con cautela y entró en una sala lúgubre iluminada por una luz tenue. En el centro de la habitación, había un espejo antiguo cubierto de polvo. La imagen que reflejaba no era la de Sara, sino la de una figura encapuchada que la observaba con ojos vacíos. La sala estaba llena de susurros, voces entrelazadas que formaban un coro macabro. Sara, hipnotizada por el reflejo distorsionado, sintió como la figura encapuchada hablaba directamente a su mente. «Te has adentrado en los recovecos más oscuros de la realidad», dijo la figura. «Este espejo refleja la verdad que yace más allá de lo tangible. ¿Estás lista para enfrentar tu propio abismo?». La joven periodista, temblando ante la perspectiva de lo desconocido, asintió sin decir palabra. La figura levantó una mano esquelética y tocó el espejo con un dedo huesudo. La superficie del espejo comenzó a distorsionarse, revelando imágenes de sucesos pasados y futuros entrelazados en un ballet caótico. Sara vio fragmentos de su propia vida, momentos de felicidad y tristeza, pero también visiones de un futuro sombrío. Vio a sí misma perdida en un laberinto sin salida, enfrentando horrores inimaginables que la perseguían en la oscuridad. Cada imagen estaba impregnada de desesperación y un sentido de inevitabilidad. La figura encapuchada habló nuevamente: «Tu destino está entrelazado con el de aquellos que vinieron antes que tú. La maldición que despiertas es una cadena que no puede romperse fácilmente. ¿Estás dispuesta a enfrentar las sombras que acechan en tu interior?». Sara, sintiendo una mezcla de terror y determinación, respondió con voz temblorosa: «Necesito saber la verdad, aunque me lleve al abismo». La figura asintió con aprobación, y el espejo devoró las imágenes distorsionadas, devolviendo a la joven periodista a la realidad retorcida del hospital. A medida que Sara continuaba su travesía por el Hospital Hellingly, la línea entre la realidad y la pesadilla se volvía cada vez más borrosa. Los pasillos se estiraban infinitamente, y las sombras danzaban con una intensidad que desafiaba cualquier explicación lógica.
En una de las salas, encontró una colección de fotografías antiguas que mostraban a los médicos y el personal del hospital en sus días de esplendor. Sin embargo, las sonrisas en sus rostros contrastaban con los ojos vacíos de los pacientes que posaban a su lado. Era como si la misma desesperación que consumía a los internos también hubiera alcanzado a quienes supuestamente los cuidaban. Al adentrarse en una ala abandonada, Sara notó una puerta entreabierta que parecía llevar a una sala de terapia. Al empujarla, se encontró en un espacio iluminado por una luz tenue. En el centro de la habitación, una figura encapuchada estaba de pie, mirando fijamente hacia una pared llena de fotografías. «¿Quién eres?», preguntó Sara, pero la figura no respondió. En cambio, señaló hacia las imágenes en la pared. Al observarlas detenidamente, la joven periodista notó que las fotografías parecían mostrar eventos futuros, escenas de su propia vida que aún no habían ocurrido. La figura encapuchada habló con una voz susurrante: «Somos guardianes de las sombras, testigos de los hilos que entrelazan el pasado, el presente y el futuro. Tú, Sara, eres una anomalía, una perturbación en la realidad que ha abierto una brecha entre dimensiones». Sara, confundida y asustada, preguntó cómo podía poner fin a la maldición que parecía perseguirla. La figura le explicó que el hospital actuaba como un conducto entre mundos, un lugar donde los límites entre la realidad y la pesadilla se desdibujaban. La única manera de cerrar la brecha es enfrentar la raíz de la maldición, dijo la figura. Debes encontrar el corazón del sufrimiento, el lugar donde se gestó la oscuridad que ahora te envuelve. Sin más explicaciones, la figura se desvaneció en las sombras, dejando a Sara sola en la sala. Determinada a poner fin a la pesadilla, la joven periodista se adentró más profundamente en los pasillos del hospital, guiada por una intuición que le susurraba direcciones entre los ecos del pasado. A medida que Sara avanzaba hacia el núcleo del hospital Hellingly, la intensidad de las sombras aumentaba, envolviéndola como una manta oscura. Los murmullos del pasado se mezclaban con sus propios pensamientos, creando una sinfonía discordante que resonaba en los recovecos del hospital. Encontró una puerta macabra, adornada con símbolos antiguos que parecían pulsar con una energía maligna. Al abrirla, ingresó en una sala que resonaba con susurros incomprensibles y la risa distorsionada de aquellos que alguna vez sufrieron en ese lugar. En el centro de la sala, descubrió un antiguo altar rodeado de velas que parpadeaban en la oscuridad. Sobre el altar, yacía un libro encuadernado en piel humana, sus páginas repletas de runas y símbolos arcanos. Sara sabía que este era el corazón de la oscuridad, el lugar donde la maldición se gestó. Decidió abrir el libro, enfrentándose a las verdades que yacían en sus páginas. Las palabras parecían cobrar vida propia, formando imágenes en la mente de Sara. Vio rituales oscuros, experimentos crueles y la agonía de aquellos que se convirtieron en vasos para fuerzas más allá de la comprensión humana. De repente, las sombras se materializaron en la sala, formando figuras espectrales que rodeaban a Sara. Voces susurrantes llenaron el aire, compartiendo historias de sufrimiento y desesperación. La joven periodista, sintiendo una conexión con las almas atormentadas, experimentó el peso de su dolor en cada fibra de su ser. El libro, como si tuviera voluntad propia, se cerró de golpe. Las sombras se retiraron, y la sala quedó sumida en un silencio tenso. Sara, con determinación en sus ojos, entendió que la única manera de poner fin a la maldición era enfrentar las fuerzas que yacían más allá de la realidad tangible. Con el libro en mano, Sara se aventuró más profundo en las entrañas del hospital Hellingly. La oscuridad se cerraba sobre ella como un abrazo gélido, pero su determinación no vacilaba. Sabía que la verdad que buscaba también conllevaba un precio, uno que estaba dispuesta a pagar para liberarse de la maldición que la envolvía. Encontró una puerta cerrada con inscripciones arcanas, indicando que detrás de ella se encontraba la fuente misma de la oscuridad. Al abrir la puerta, ingresó en una sala amplia y circular, donde el sonido de su propia respiración resonaba de manera sobrecogedora. En el centro de la sala, había un pozo negro como la noche. La oscuridad emanaba de él, creando ondas viscosas que se extendían por la habitación. Sara, con el libro en mano, se acercó al borde del abismo y observó cómo sombras insondables se retorcían en su interior. El libro, como si respondiera a una llamada antigua, comenzó a temblar en las manos de Sara.
Una voz ancestral resonó en su mente, instándola a pronunciar palabras olvidadas que abrirían la puerta entre dimensiones. Con vacilación, la joven periodista comenzó a recitar el antiguo conjuro que se encontraba en las páginas del libro. A medida que pronunciaba las palabras, el pozo negro cobraba vida, emanando una presencia malévola que hacía eco en todo el hospital. Las sombras se materializaron en la sala, formando figuras etéreas que parecían ansiosas por escapar de su prisión. La realidad misma temblaba ante la liberación de fuerzas más allá de la comprensión humana. En ese momento, la figura encapuchada apareció ante Sara. Con ojos vacíos, la miró con un gesto impasible. «Has despertado lo que yace en el corazón de la oscuridad», dijo la figura. «El precio de la verdad es la liberación de las sombras que han sido cautivas por eones». Sara, sintiendo el peso de su elección, entendió que la liberación de las sombras también significaba liberarlas en el mundo tangible. Sin embargo, no retrocedió. Con determinación, completó el conjuro, desatando las fuerzas que habían permanecido encerradas por demasiado tiempo. El pozo negro se expandió, devorando la sala y las sombras que la rodeaban. Sara sintió una ráfaga de energía oscura que la envolvía, llevándola a un estado de éxtasis y terror. Cuando la intensidad del momento alcanzó su punto máximo, la realidad se desdibujó a su alrededor. Sara despertó en un lugar que no pertenecía a ninguna realidad conocida. Las sombras danzaban en el aire, formando espirales que se extendían hasta el infinito. El hospital Hellingly ya no estaba a su alrededor, en su lugar, un paisaje surrealista se extendía en todas direcciones. La figura encapuchada estaba a su lado, sin ojos pero con una presencia calmante. «Has cruzado los límites de la realidad», dijo la figura. «Ahora, eres parte de un lugar entre mundos, donde el tiempo y el espacio son meras ilusiones». Sara, asombrada por la extraña belleza y terror que la rodeaba, preguntó qué significaba su elección y el conjuro que había pronunciado. La figura explicó que, al liberar las sombras, había creado un vínculo entre dimensiones, una puerta que conectaba el hospital con un reino más allá de la comprensión humana. «Ahora eres la guardiana de esta brecha», continuó la figura. «Tu destino está entrelazado con las sombras que has liberado. Debes vigilar este umbral, asegurándote de que las fuerzas oscuras no se desborden en tu realidad». Sara, consciente de la carga que llevaba, aceptó su papel como guardiana entre mundos. La figura encapuchada la guió a través de paisajes oníricos y dimensiones entrelazadas, mostrándole la complejidad de su nueva existencia. Aunque no podía volver a su realidad original, encontró consuelo en la idea de que su elección había evitado una liberación descontrolada de las sombras. Mientras Sara exploraba los rincones inexplorados de su nueva existencia, las sombras continuaron su danza eterna a su alrededor. El hospital Hellingly, ahora convertido en una construcción etérea entre dimensiones, permanecía como un recordatorio de los horrores que yacían en los límites de la realidad. La historia del hospital psiquiátrico Hellingly se convirtió en un mito oscuro, una leyenda que flotaba en la periferia de la conciencia colectiva. La gente evitaba mencionar el nombre del hospital en voz alta, como si pronunciarlo pudiera despertar fuerzas oscuras. Aunque el edificio físico desapareció de la realidad tangible, su presencia persistió en el rincón olvidado de la conciencia humana. Aquellos que se aventuraban en los terrenos donde alguna vez se erigió el hospital Hellingly podían sentir una presencia inquietante, como si las sombras del pasado se aferraran al lugar. La figura encapuchada, ahora convertida en un guardián eterno entre mundos, vigilaba la brecha dimensional creada por Sara. La joven periodista, atrapada en su papel de guardiana, se desplazaba entre sueños y pesadillas, explorando los límites de la existencia. La maldición del hospital Hellingly seguía viva, extendiéndose como una sombra insaciable. Aunque el edificio físico había desaparecido, la oscuridad persistía, recordándole a la humanidad que hay secretos que es mejor dejar enterrados y que la verdad, a veces, puede ser más aterradora que la ficción. Y así, la historia del hospital psiquiátrico Hellingly continuaba, entre dimensiones, entre sueños y pesadillas, en un rincón oscuro de la realidad donde las sombras danzaban eternamente. Gracias por escuchar, si te gustó no olvides suscribirte.